La vida es la guerra. Peleando vivimos, peleando moriremos. Y si fuera por nosotros, la tumba sería un campo de batalla. Esto dijo Juan Montalvo, que como digo es un ensayista, un escritor, un poeta ecuatoriano. Pero también Pablo, el apóstol Pablo, casi al final de sus días dijo: he peleado la buena batalla. Y es que en ocasiones la vida se convierte en una constante lucha, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les ha pasado, pero estamos en batalla en el trabajo, o con el jefe, o con los compañeros, o con tu esposo, o con tu esposa, no sé, o con nuestros hijos, o cuando el panel del carro te sale una lucecita que hay que arreglar algo, y a veces es el motor, o hay que arreglar otras cosas, y estamos como en una constante batalla. O no te dan suficientes horas en el trabajo, o diversas preocupaciones, o como ahora, que estamos en esa tremenda batalla. Una batalla contra un virus. ¿Y saben qué? Esta batalla que el COVID-19 ha traído a nosotros es una batalla que también trae consigo cuarentena, enfermedad, luchas, batallas en nuestras emociones, la depresión, la incertidumbre. Hablamos de una nueva normalidad ahora. La enfermedad, los problemas son reales. Es verdad, son reales. Y en muchos casos, son consecuencias de nuestros actos. Es verdad. Pero debemos ser conscientes, y eso quiero que por favor lo meditemos. Debemos ser conscientes que también enfrentamos una batalla espiritual que afecta nuestro día a día. Nuestra vida y nuestras relaciones, nuestras emociones, incluso nuestras finanzas, también son afectadas espiritualmente. Quiero que me acompañe por favor a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y en ese versículo, la palabra de Dios dice, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Saben que este mismo versículo, Efesios 6:12, en otra versión de la Biblia que se llama la traducción al lenguaje actual, que también lo puse para que ustedes lo puedan ver ahí, la TLA, esta Biblia, como digo, Efesios capítulo 6, versículo 12, TLA, dice, no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Y frente a esto, yo me pregunto, ¿gente como nosotros puede hacer frente a esta lucha? ¿Estamos equipados para pelear esta batalla? ¿Tenemos el poder para hacer frente a esta lucha? ¿Estamos preparados para esta batalla? Antes de continuar, yo quiero hacer una pequeña oración. Señor, habla en esta mañana. Gracias que ya oraron, pero siento orar una vez más, Espíritu Santo. Creo que este es un tema importantísimo, que no solo como iglesia Viña Inver debemos tratar, sino como pueblo tuyo, Señor. Así que seas tú hablando, Señor, y poniendo en nuestros corazones y en nuestra boca lo que venga de ti para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oro. Bueno, y como dicen por ahí, respondiendo a estas preguntas de que si estamos equipados, si tenemos el poder, si estamos preparados para la batalla, como dicen por ahí, les tengo una buena y una mala noticia. Vamos a empezar por la mala. La mala noticia es que nosotros por sí solos no podríamos ganar nunca esta batalla. Por hábiles, inteligentes o guapos o buenos que seamos. La buena noticia
es que podemos hacerle frente al enemigo y salir triunfantes de esta batalla porque estamos del lado del bando ganador. Tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y quiero que ahora me acompañe, por favor, si tal vez estoy yendo muy rápido, usted pueda apuntar las citas, como siempre les decimos cuando están acá. Apunte las citas y en casa usted las puede buscar. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos capítulo 1, 4 y 5. Dice así. Quisiera que tal vez que cuando tengan el versículo, los que están aquí, o Jafet me avise para yo poder continuar. Gracias. Dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Vean aquí este versículo. El Señor le dice a los discípulos, no se muevan, no se vayan, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y ¿saben qué? Esa también es un llamado de atención para nosotros. No nos movamos hasta que estemos seguros de lo que estamos haciendo está movido por el Espíritu Santo. Más abajito de Hechos, capítulo 1, 4 y 5, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Necesitamos entonces ser empoderados espiritualmente. Necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y Dios nos empodera. Te puedo decir que si has puesto tu fe en Cristo y has decidido hacer su voluntad, el Espíritu Santo que mora en ti y en mí va moldeando nuestra vida, va moldeando nuestro carácter, produce sus frutos, como hablábamos el mes anterior. Va produciendo en nosotros amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, humildad, fidelidad y dominio propio, que son virtudes necesarias, imprescindibles para enfrentar cada día esas batallas. Porque regresando al tema que va a ser el hilo conductor de mi predicación en esta mañana, nosotros a veces como cristianos nos vamos a los dos extremos. Por un lado, dejamos todo en el mundo físico y es verdad. Las cosas ocurren tal vez porque no planificamos bien, tal vez no alcanzaste al fin de mes porque resulta que no planificaste bien tus ahorros o resulta que no estamos cuidando nuestra dieta y entonces nos enfermamos. Es verdad, hay consecuencias a nuestras decisiones, a nuestros actos. Tal vez no disciplinamos a nuestros hijos adecuadamente y con amor y constantemente. Tal vez no conversamos nuestras situaciones entre parejas y muchas batallas que nosotros peleamos día a día. Y es verdad, son consecuencias de muchos de nuestros actos. Pero también tenemos que reconocer, como les leíamos antes en Efesios capítulo 6, que no es 6:12, que nuestra lucha es espiritual también. Y que nosotros tenemos que ser equipados. El otro extremo que a veces como cristianos tomamos es que en cambio espiritualizamos todo. Y resulta que pequé, fue el diablo, no fui yo. No sé si se acuerdan algún capítulo del Chavo del 8 o de Chespirito que decía, no fui yo, fue mi mano. Y le echamos la culpa a todo el diablo y el diablo fue, estuve en adulterio, pero no fui yo, fue el diablo. Claro, no es que el diablo lo obligó. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener un equilibrio en las cosas del Espíritu Santo porque tenemos esa lucha constante. En la Viña, como denominación, como movimiento, creemos en la teología del reino de Dios es aquí, pero también está en lucha con el reino de las tinieblas y estamos en constante batalla. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy sabios, pedir sabiduría al Señor para reconocer y poder discernir cuando son cosas físicas de mi voluntad o cuando son cosas espirituales. Que no puedo dejar esto. Porque tal vez le abrí la puerta al enemigo y no puedo dejar esto.
Por lo tanto, necesitamos nosotros contar con herramientas espirituales. Como estudiamos el mes pasado, los frutos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, empieza a moldear nuestro carácter y nos da amor. Y nos da alegría, y nos da paz, nos da paciencia, humildad, fidelidad. Nos da dominio propio. Porque el Señor empieza a prepararnos a nosotros para pelear la buena batalla, para que estemos listos. Imagínense un soldado que no pueda dominar su carácter. Un soldado que no pueda estar en paz. Y estoy hablando de nosotros como soldados de Cristo. Entonces Dios empieza a hacer su trabajo por medio de los frutos. Pero Dios no se queda ahí. Dios nos sigue equipando. Y si usted quiere recordar los frutos del Espíritu Santo que habíamos visto en los 2 meses anteriores, abril y casi todo mayo, Gálatas 5, 22 y 23 se encuentran los frutos. Pero saben que Dios también nos da una armadura. Esa armadura, le pido que por favor usted en casa pueda leerlo. Se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Ahora, vamos viendo, cada uno de nosotros es equipado, empoderado por medio del Espíritu Santo para pelear esta batalla. Pero también Dios a nosotros en lo natural nos da diferentes dones y nos da diferentes talentos. Pero también Dios nos da talentos espirituales. Dios nos equipa con nuestros dones espirituales, que son como las armas con las que podemos pelear. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. No luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y a veces nosotros andamos por ahí desarmados porque no conocemos que tenemos esas armas, o porque nos han hecho dar miedo. Mejor no usemos los dones. La gente con dones es media rara. Pero nosotros como seguidores de Cristo, sin olvidar que la primera arma que tenemos es la palabra de Dios, que es nuestra espada, también reconocemos que Dios nos empodera gratuitamente a todos sus seguidores. Por lo tanto, nosotros, la iglesia, no debemos ignorar por más tiempo nuestros dones y el uso de nuestros dones en la guerra espiritual. ¿Qué es un don? Y yo quería que en lugar de decirle, bueno, un don es esto, yo quería más bien animarle y decirle que no es un don. Y tengo 5 cositas aquí que no es un don. Los dones no son talentos o habilidades naturales. Por ejemplo, no hay don de cocinar, un don espiritual de cocinar no hay. Igual, no hay un don de cantar, aunque cante como los ángeles también. Pero no hay un don de cantar en ninguna parte de las Escrituras. Aunque, como decía, existe aquí un gran peligro. Porque bueno, sí, es verdad, a veces cantamos precioso y qué lindo que cantamos, pero ese es un talento. Nosotros tenemos que limitarnos a lo que dice la Escritura. Existe un gran peligro en confundir entre un talento y una habilidad natural. No debemos ignorar la lista de dones que se encuentra en la Escritura, porque a veces ese es el riesgo, que empezamos a ver dones que no están en la Biblia, y la Biblia es nuestro referente. Así que si le hablan de un don y no está en la Biblia, podrá ser algo bueno, precioso, pero si no está en la palabra de Dios, puede ser cualquier otra cosa, pero no es un don espiritual. Segundo punto, no son evidencia de madurez espiritual. Escuchen esto. Un don no es una evidencia de madurez espiritual. Porque vemos a mucha gente que en verdad profetiza, tal vez. Vemos a mucha gente que hace cosas sorprendentes. La Biblia habla de muchos ejemplos de gente que profetizaba
y que incluso fueron reprendidos por los discípulos. Pero esto no significa que necesariamente sea madurez. Incluso, no le puse la cita, pero le pido que apunte. En 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 8, les animo a que lo vean en casa, dice que Pablo se contentaba con la iglesia de Corintios por los dones que habían recibido. Dios les había dado dones a la iglesia de Corintios. Recuerden que la iglesia de Corintios era la que más dones tenía, pero así también era la que más pecados tenía. Entonces, Pablo, en este pasaje que le estoy diciendo, en 1 Corintios 1, del 4 al 8, los hablaba. Qué bien que ustedes tengan los dones inmerecidos ahora que pertenecen a Dios. Dios les ha dado estos dones y ha enriquecido a la iglesia. Ahora, dice Pablo, tienen todos los dones espirituales que necesitan. Pero más adelante, él dice otra cosa. Más adelante, Pablo llama a la atención, y les voy a decir que escriba otra vez, por favor, en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13, que no le puse, pero que por favor apunte. Pablo llama a esta misma iglesia, a la cual le dijo, tú tienes dones, han recibido todos los dones. A esta misma iglesia, más adelante les dice, no puedo hablar con ustedes como iglesia espiritual. Tengo que darles lechecita, porque son bebés espirituales. ¿Cómo? ¿A esos que tenían todos los dones? Pues sí. Porque los dones no son sinónimo o evidencia de madurez espiritual. Cada creyente al menos tiene un don en el momento que se salva, que recibe el Señor. Pero los dones no son garantía de madurez o crecimiento. Como dije antes, la iglesia de Corintios era la que más dones tenía, pero eran bebés espirituales. De aquí la importancia de que debemos ser llenos del Espíritu Santo con frutos. Porque la palabra dice, por sus frutos los conoceré. ¿Cómo yo sé que tus dones son del Señor? Es porque están respaldados por tus frutos, por tu carácter humilde, por tu fidelidad al Señor, por tu amor, por tu alegría, por tu paciencia, por tu dominio propio. Y esto respalda y hace crecer aún más tus dones. Porque de seguro que si tú tienes este carácter que es fruto del Espíritu Santo, el Señor te va a dotar de muchos más dones. El tercer punto, que va con el anterior: los dones no son lo mismo que el fruto del Espíritu. 4. No son habilidades o talentos de uso personal producidos por nuestra cuenta. No piense en ningún momento que son solo para los líderes de la iglesia. Solo los líderes tienen don de sanidad, don de profecía, de discernimiento, de sabiduría. Son para todos nosotros. Porque no son para bendecirme solamente a mí, son para bendecir a los demás. Todos necesitamos del poder del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida y también para bendecir a los demás. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12 y 7. 1 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Todos tenemos un don espiritual. Tal vez no lo conozcamos, tal vez no estemos seguros de cuál es nuestro don, tal vez no lo hemos practicado, tal vez no lo hemos descubierto, pero usted, seguidor del Señor, con un compromiso con el Señor, usted tiene un don dado por Dios. Número 5. No te los dan porque oras o los pides. ¿Sí? Si yo oro y oro, yo quiero este don, Señor, yo quiero este don, y no es, bueno, lo podemos hacer por fe, pero yo no puedo pedir un don. Si yo digo que tengo profecía y en verdad no tengo profecía. Si yo digo que hablo en lenguas y en verdad no hablo en lenguas.
Dios nos da a cada uno de nosotros como Él quiere. Todos los dones son regalos y nos son dados por la soberanía de Dios. Y son dados para cumplir los propósitos de Dios, no los míos. En 1 Corintios capítulo 12, 11. 1 Corintios 12, 11 dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye esos dones, todos esos dones. Solamente Él decide qué don da a cada uno, qué don cada uno debe tener. Como les digo, vamos a seguir el día de hoy. Mi predicación se llamaba Listos para la batalla, porque estamos listos para la batalla, empoderados con el Espíritu Santo. Sigamos en una relación con el Espíritu Santo que haga producir en nosotros sus frutos, pero procuremos el Espíritu Santo en cada uno de nuestros días. No importa cómo esté tu vida, escúchame esto, no importa cómo esté tu vida. Tal vez la batalla ha sido dura y estás herido o herida porque has peleado solo en tus fuerzas, pero deja que el Señor te dirija. Rinde el control de tu vida a su autoridad, porque con el tiempo notarás que el poder de Dios aumenta en tu vida y tu carne, nuestra carne y sus deseos pierden su poder. Tus heridas van sanando y en vez de insistir tu carne en sus derechos y exigir, tu carne empezará a prestar atención a la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Buscará hacer la voluntad de Dios. Cualquier cosa a la que te aferres jamás será comparable con el valor de lo que Cristo puede hacer en una vida rendida a Él. Yo te animo, no creas el engaño del enemigo que te dice: no puedes, eres indigno. Ven como tú eres, así ven, el Señor te va a recibir. Y la constancia y la fe va a ser en nosotros, y el aceptar y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador va a hacer que el Espíritu de Dios produzca sus frutos y también te dé dones preciosos para pelear tu batalla de día a día. La razón por la que muchos se sienten derrotados es porque no saben o no entienden que el Espíritu Santo ha venido a hacer en y por medio de ellos. El Espíritu Santo vino a hacer en nosotros, en ti, en mí, pero también puede ser por medio de ti. No somos un grupito escogido, somos todos en los que el Espíritu Santo quiere vivir y quiere pelear codo a codo contigo, o como dicen, espada con espada, espalda con espalda, perdón. Bueno, también espada con espada, peleamos juntos. Pero el Espíritu Santo está ahí. El trabajo que Dios tiene para nosotros es sobrenatural y requiere poder sobrenatural. Para llevar a cabo este día a día, esta vida, necesitamos ese poder sobrenatural. Ninguno de nosotros es competente para la tarea sin el poder que nos da el Espíritu Santo trabajando por medio de nosotros. Cualquiera puede vivir una vida normal, pero el Señor nos llama a vivir de una manera sobrenatural, de tal manera que mostremos su carácter en todo lo que hagamos. Sin el poder divino, ¿cómo se puede llegar a ser un buen padre o una buena esposa? ¿Cómo se puede perdonar, soportar sufrimiento o ser un buen ejemplo de Cristo en el trabajo? Aunque tengas un gran potencial ante los ojos de Dios, escucha, hay un aspecto más que puede llegar a impedir que experimentes lo mejor del Espíritu Santo. Ponga atención a esto. Hay algo que puede impedir que experimentes. Tú dices: soy cristiano, llevo tal vez algún tiempo. Pero si estás aferrado a algo que le desagrada al Señor, estás poniendo en peligro tu pureza y estás apagando su Espíritu Santo.
Puede ser un pecado o alguna otra cosa que se está interponiendo entre ti y la total obediencia al Señor. Si sientes como que te resulta imposible vivir sin algo y ese algo se interpone en tu relación con Dios, es porque el enemigo te está mintiendo. Sus tentaciones siempre dan como resultado esclavitud. Por eso es que renunciar se hace una lucha difícil. Y nosotros creemos, no, es que la religión te obliga. Nosotros somos libres. El pecado nos esclaviza a costumbres, a formas de vida que no te traen alegría, gozo, felicidad. Te quiero animar el día de hoy. Quiero ponerte, no sé, una tareita o te quiero dar una idea. Quiero que cada mañana, con mucho respeto te animo, pero quiero que cada mañana, antes de levantarte de la cama, cuando dejes ese tirón así, deja la mano ahí y adora al Señor. Y piensa en el Espíritu Santo. Y en ese momento decide conscientemente depender de Él para que te prepare para todo lo que te espera en ese día. Y una última cosa por ahora, que dejes una sonrisa y digas, ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a vencer y derrotar al enemigo en nuestras vidas. El Espíritu Santo que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, levántate y usa las herramientas que te han sido dadas para cambiar y para caminar valientemente el camino de tu vida y ganar la batalla. Estamos listos para la batalla, porque nuestro amado Dios nos ha enviado